Un abrazo a todos en el Fiat Divino de Dios. Bienvenidos a un día más, ¿verdad? A este programa de la Divina Voluntad que nosotros hacemos con mucho cariño, con mucho amor, pero sobre todo con mucho respeto, ¿no? Yo soy Carlina Delgado y pues está conmigo Javier. Hola Carlina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Yo bien, gracias a Dios, como todos los días aquí, disfrutando y viniendo con mucha disposición a seguir conociendo todos estos dones y estos detalles que nos traes a Divina Voluntad. Pues muy bien, bueno, pues hacemos la oración que siempre nos acompaña e invitamos a todos a que la hagan junto con nosotros, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Siempre Santa e Indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Javier, continuamos, ¿no? Cada día aprendiendo un poquito de este regalo de Dios, pero sobre todo, no, a ver, no es solamente aprender, sino es hacerlo vida. Ahí está la clave de saber, de llevarlo a la práctica en nuestra vida. Cada uno tiene una vida diferente, ¿verdad? Uno tiene su trabajo, otros trabajan en casa, uno tienen su esposo y sus hijos, otros atienden a sus padres, otros son religiosos, ¿no? Y la clave de todo esto es poder hacerlo vida en tu vida, o sea, desarrollarlo en la vida que Dios te dio. No hay que hacer grandes cosas, no hay que hacer grandes cambios, es hacer lo que uno está haciendo siempre, pero cambiando la intención, ¿no? La intención de darle vida a esta vida divina de Dios, ¿no? ¿Sí? Así es. Entonces, bueno, pues nosotros comenzamos y estamos leyendo unas lecturas que nosotros damos la fecha, pero con la finalidad de que ustedes pues lo lean completo, pregunten, subrayen, hagan una lectura profunda, ¿no? De cada una de estos pasajes maravillosos que vienen en el libro del cielo. Y también recordar que se puedan tomar nota y apuntar la dirección de nuestro correo electrónico, línea de oración @mvsevilla.com, que lo podrán ver abajo, para que puedan trasladarnos todas sus dudas, sus preguntas, sus comentarios sobre aquello que quieran también compartir con nosotros aquí en Divina Voluntad. Exactamente, por supuesto que sí. Bueno, pues vamos a iniciar, que siempre nos quedamos cortos de tiempo, Javier, ¿eh? Vamos a leer del volumen 23, septiembre 17 de 1927. El primer acto en la criatura es la voluntad. Todos los demás actos, sean malos o buenos, entran en el orden secundario, y por eso yo debí primero tener interés de poner a salvo en mí todos los actos de mi divina voluntad, descender en lo bajo de los actos humanos para reunir juntas la una y la otra, a fin de que viendo puestos a salvo sus actos, pudiese contentarla con la criatura. Ahora, hoy te invito a retomar en ti estos actos, rechazados por las criaturas, porque mi querer continúa con su acto incesante y queda con el dolor de verlo suspendido en sí mismo, porque no encuentra quien los reciba, ni quien los quiera, ni quien los conozca. Por eso, sé atenta en trabajar y sufrir junto conmigo para el triunfo del reino de mi divina voluntad. Qué bonito, ¿no? Cada vez que uno lee estas verdades del cielo, como Jesús
que es el maestro, ¿no? Porque Él es el maestro y tiene esa pedagogía divina de irnos enseñando a cada uno de nosotros paso a paso, según nuestra capacidad de poder entender todas estas verdades. Y fíjate cómo Jesús, aquí en esto que hemos leído, empieza diciendo, el primer acto que hace la criatura es con su voluntad humana, ¿no? Jesús habla mucho sobre la voluntad humana. Y él define la voluntad humana como una caja donde nosotros guardamos nuestros objetos, pues así es la voluntad humana donde nosotros guardamos nuestros actos, ¿no? Voluntad humana es la capacidad de nosotros querer o entender, ¿no? Y él va describiendo la voluntad humana y dice que es la principal que pone oposición a él. Fíjate, ¿eh? Es la que trae la desemejanza con él. Pero a la vez es el regalo más precioso que Él nos dio, ¿no? A veces puede ser como contraproducente esto, porque es la que se opone a Él, pero a la vez es el regalo más precioso que Dios nos dio. Dice que es el pincel con el que quiere pintar su semejanza en nosotros. Es la reina de nosotros, ¿no? Pero es la que más se opone al Señor. Claro, ahí está, ¿no? La esencia de esa voluntad nuestra, esa voluntad humana, en la que por un lado podemos tomar una decisión u otra, en el que si tomamos el mal camino, nos estamos separando de él, pero si tomamos el buen camino, lo estamos haciendo por nuestra elección. Y ahí está, ¿no? Lo que hace que se convierta en algo tan bonito. Claro, porque es donde radica nuestra capacidad de elegir, nuestra elección, y es lo que a la vez nos hace semejante a Él, porque Dios es libre, ¿no? No nos crea títeres que nos maneja a su antojo. Y además, corrígeme, pero solo hay dos caminos en nuestra voluntad. No hay un camino neutral, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuáles serían esos dos caminos para ti? A ver. El del bien y del mal. mm, Enfócalo más a lo que estamos hablando aquí. A Claro, ver. pues sería el de hacer la voluntad divina a través de nuestra voluntad humana. Y Y el otro es negarlo. y actuar solo. Sí. Exactamente, pues ya está. Mira qué bien. Hay dos caminos. Uno es que tú hagas tus actos buenos y santos, ¿eh? No vamos a decir, no vamos a hablar de los actos ya apartados de Dios, de pecado. Vamos a decir actos buenos y santos, movidos por la voluntad humana o esa voluntad humana fusionada con la voluntad divina, porque no la perdemos nunca. Recuérdate, habíamos hablado aquí, la voluntad humana te la llevas, es tuya, siempre, tu Pero elección. entonces estás mencionando nuestros actos fusionados con la voluntad divina, ¿vale? Sí. Pero los otros los has mencionado como los actos buenos y santos. Sí, a ver, habíamos hablado aquí en programas anteriores, si no recuerdo mal, que todo lo bueno viene de Dios, ¿no? Todo lo bueno, todo lo santo, todo lo bello, aún esos actos que tú haces buenos y santos, viene por gracia de Dios, ¿no? Como esa lluvia que cae sobre todas las criaturas y tú acoges esas gracias y vas haciendo esos actos, pero no están fusionados con la voluntad divina. La fusión de la voluntad humana con la voluntad divina es un regalo que Dios te hace. No, no por más esfuerzo que tú hagas, por más mérito que tú quieras ganar, por más que te sacrifiques. No, es un don, es un regalo, es el don de su voluntad. Él te regala su voluntad. Entonces, esa fusión, para que se dé esa fusión, el alma tiene que querer. Recuérdate, no lo olvides. Como habíamos dicho, primero tienes que querer y luego conocer. Yo no digo que Dios todo lo puede, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. Y por su gracia, si Él quiere, te infunde todos estos conocimientos, este vivir en su voluntad divina te lo infunde en tu alma, en las potencias de tu alma, y perfecto, ¿no? Pero Dios ha querido manifestar este conocimiento del don de su voluntad a través de esta revelación. Ya vas viendo, entonces tú puedes hacer esos actos buenos y santos, pero movido por esa voluntad humana. Claro, entonces, así como a modo de conclusión solamente de este aspecto, hoy descubro, ¿no? Si no lo habíamos hecho antes, pero hoy tomo más conciencia de ello. No tienes tu cuaderno. Ah, lo tienes sí, ahí. Sí. de que los
nuestros actos, aunque sean buenos y santos, no tienen por qué estar fundidos con la divina voluntad, ¿no? Si nosotros no tomamos esa decisión. Sí, porque esa fusión con la voluntad divina es lo que nos va a dar el movimiento continuo, la vida, porque la vida se compone de actos continuos, no de un acto ahora, un acto después, un acto, de ese movimiento continuo de Dios. ¿Ves? Entonces, ese movimiento continuo, que también lo habíamos mencionado aquí, solamente viene de Dios, Y es de Dios en nosotros, de Dios obrando en obrando en nosotros. nosotros. De Dios obrando a nosotros, dándole la libertad. La criatura tiene que ceder, o sea, darle la libertad a que Dios empiece a obrar. Y siempre digo lo mismo, no digo, la mayoría de la gente dice, pero ¿cómo cedo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues libro del cielo, ¿no? Y hora de la pasión y la reina del cielo, ¿no? Entonces, ahí está todo detallado, con una pedagogía divina, celestial, sublime, excelsa, que va a ir transformando todo nuestro interior y toda nuestra alma, ¿sí? Bueno, ¿continuamos, Javier, o Sí, quieres profundizar más en esta? voy a continuar. Mi voluntad divina es múltiple en sus actos, pero no pierde ninguno. La unidad que posee y su acto incesante mantienen la unidad en sus actos como si fueran uno solo, mientras que son innumerables y conserva en sus actos el acto de hacerlo incesantemente, siempre, siempre, sin cesar jamás de hacerlo, para conservarlo siempre nuevo, fresco, bello y pronto a darlo a quien lo quiera. Pero mientras lo da, no lo separa de mi voluntad, porque ella es luz, y la virtud de la luz es que se da, se difunde, se ensancha, se toma de ella cuanto se quiera, pero no se separa. Es inseparable por virtud y por naturaleza que posee la luz. Mira, fíjate, aquí hay dos características, vamos a decirlo así, de la divina voluntad que vamos a mencionar, que es la unidad y su acto incesante que mantiene la unidad de los actos, ¿no? Dios es uno. Dios es uno, un solo Dios. Una es su divina voluntad, una es su potencia. No hay una voluntad divina para ti, otra para mí. No, es una sola. Y esa unidad de Dios abraza todo, abarca todo, se extiende a todos, ¿no? Esa virtud unitiva de Dios toma todo esto, todos nuestros actos, los actos de la creación, de la redención, y los mantiene todos unidos. Además, dice la palabra, ¿no?, de Dios, y eso seguro tú lo habrás escuchado o lo habrás leído, que Dios es un eterno presente. Entonces, abarca todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras. Dios no tiene sucesión de actos. Es un acto único, puro. Y en esa unidad, cuando nosotros llamamos a esta voluntad divina a obrar en nosotros, entramos en esa unidad de Dios. Y esa unidad de Dios, y ahora te voy a poner un ejemplo en concreto, ¿no?, se expande a todas las generaciones. Fíjate, porque esto es impresionante. También pasadas, presentes y futuras. Pasadas, todas, ¿no? presentes y futuras. Un solo eterno presente. Por eso Adán, en sus pensamientos, encerraba los pensamientos de todos. Y cuando él rompe ese vínculo de unión, se sale de este movimiento continuo de Dios, entonces, ¿qué pasa? Que viene Jesús, y Jesús dice, yo soy el nuevo Adán, que vengo otra vez a reanudar todo eso y a tomar sobre mí ese acto incesante de Dios. Y ese acto incesante de Dios es ese movimiento continuo de Dios en el bien, de amar, de belleza, de santidad, de justicia, de misericordia. Te pongo un ejemplo, lo vas a entender estupendamente bien. El mar, este movimiento continuo, las corrientes del mar se mueven, ¿no? Ahora bien, ¿tú alguna vez has visto el agua estancada? ¿Qué pasa con el agua estancada? Se pudre, huele mal. Pues eso pasa con el alma. Cuando no entra en este movimiento continuo, las corrientes del agua hacen que el agua se mantenga limpia, fresca, que haya vida dentro de ella. Cuando no está este movimiento continuo con el agua, pues se pudre, se estanca, huele mal, no tiene vida,
se llena de podredumbre, de alimañas. Pues eso pasa con nosotros también. Cuando nosotros hacemos un acto en divina voluntad, por decirte algo, hablar, por ejemplo. Cuando nosotros le decimos a Jesús, Jesús, uno mi acto de hablar al tuyo, uno mis palabras a las tuyas, o ven divina voluntad y toma este acto de hablar en mí, ese acto que yo estoy haciendo, movido y fusionado con la voluntad divina, se convierte en un acto infinito y eterno. ¿Por qué? Porque se une a este movimiento continuo de Dios y se extiende en todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, y toma las palabras de todos. Y en mis palabras le doy la gloria y la alabanza a Dios, no solo por mí, sino por todos. Pero te quiero aclarar una cosa. Esto no es simplemente llamar a la divina voluntad y ya está hecho, porque esto no es magia. Esto no es magia. Es un compromiso interior que tiene que tener el alma con Dios. Tiene que ceder su voluntad, su querer humano. Tiene que desaparecer ese querer humano. No hablo de la voluntad humana, ¿eh? La voluntad humana siempre va a estar porque ahí está el acto de decidir. Y ahí es donde falta el de nosotros decir, pero ¿cómo lo hago? ¿Me entiendes ya esa parte? Claro, pero no lo hacemos nosotros. Lo hace Dios, pero te tienes que disponer. Sí, claro. Entonces ahí entra la parte de cómo me dispongo. Pues Jesús enseña cómo nosotros tenemos que disponernos. Luego que acabemos esta, porque ahora lo que estamos haciendo, para que los hermanos que nos están viendo en casa sepan, es una visión muy general, muy por encima de la divina voluntad. Luego, ya cuando terminemos esta parte así general de todo, vamos a entrar en cómo el alma tiene que disponerse. Y ahí sí ya vamos a entrar en detalle y vamos a ir viendo todo lo que Jesús va enseñando, ¿no? En los libros de cielo, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso yo recalco siempre, digo siempre, hay que leer los libros de cielo, ¿no? Hay que meditar las horas de la pasión. A nosotros, bueno, a todos, nos encanta escuchar charlas, vídeos, pero el alma tiene que disponerse a conocer esta verdad y que sea Jesús que le hable al corazón, Es porque decir, eso es el que transforma. tenemos que pasar de un modo de atención pasiva, ¿no? A que estemos recibiendo pues esas informaciones, sentándonos en el sofá, viendo estos videos, ¿no? Sí, sí, sí. A actuar, Ahí a está, leer nosotros, ahí a está, ponernos a comprenderlo, ¿no? A exactamente. dejarnos que el don de la divina voluntad se vaya empapando en nosotros, ¿no? Claro, recuérdate que estamos hablando de qué, de la voluntad obrante de Dios, la voluntad obrante, la voluntad que obra a través de nosotros. Y eso es lo que quiere el Señor, ¿no? Venir a obrar en su criatura, a hablar en su criatura, a respirar en su criatura, a mirar en su criatura. Y la criatura tiene que darle libertad para que lo haga, porque si no, no puede, ¿no? Yo creo que es importante y hoy me quedaría con eso, que realmente somos nosotros los que tenemos que dejarnos para que Él obre en nosotros, ¿verdad? O sea, es como tú decías antes, cómo hay personas que te pueden decir, no, es que yo no sé qué hacer ahora, cómo obrar, ¿no? Se encuentran a lo mejor contra una pared, pero tienen que darse cuenta que esa pared no existe, ¿no? Que haces Exactamente. así y no hay pared. Exactamente, sí, al principio a las personas, la mayoría le dice, oye, esto es muy difícil, esto es muy... Tú mismo, cuando tú empezaste a escuchar, ¿verdad? Todo esto, tú decías, oh, estoy que no, tiene... Recuerdo que me decía, tiene que ir más despacio, tiene que ir más despacio, pero vas viendo como cada vez que vas entrando en esta verdad, es como un mar infinito, ¿verdad? Como una playa. Y tú vas metiendo los pies en la playa, vas avanzando, el agua va subiendo, ¿no? Y pues eso es lo que pasa con estos conocimientos. Vamos a ir avanzando, tú vas también empapándote más de todos estos conceptos que Jesús habla en los libros de cielo, de estas verdades divinas, para irla haciendo vida, ¿no? Para ir aprendiendo a obrar, a llamarla en todo, a ir comprometiendo tu interior, porque era lo que yo decía, esto no es magia, esto no es... De hecho, Jesús dice en los libros de cielo que la oración no la forman las palabras, sino es la intención que tú tengas de vivir en unidad con esta voluntad divina, ¿no? Bueno, pues entonces de aquí nos quedamos con que la voluntad humana es una caja donde se guardan todos nuestros actos, es lo que se opone a Jesús, pero a la vez
es la reina, ¿verdad? Es el pincel con el cual Jesús quiere pintar su semejanza en nosotros. Y cómo cuando nosotros llamamos a esta voluntad divina, con ese interior comprometido, nos unimos a ese eterno presente de Dios y tomamos en nosotros ese movimiento continuo que nos lleva al bien, al amor, a amar continuamente a Dios con cada uno de nuestros actos, ¿no? ¿Puede hacer un resumen? Muy bien. No, yo creo que lo has hecho tú mejor de cualquiera lo podría hacer ahora mismo, la verdad. Pero, Sí, está muy bien traído ese resumen que has hecho. entonces, ¿seguimos? ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. O yo lo que quiero que seas tú que me digas. Tú eres que me tienes que ir diciendo, Javier, me dice, haz una pausa, sigue, porque si no yo sigo, sin parar, ¿eh? No, pues mira, si quieres, sobre esa caja. Podemos hablar de la caja, que es nuestra voluntad humana, realmente, tanto como una caja o como una herramienta, ¿no? Tú la herramienta ya la utilizas para una función u otra, para la que está hecha, puede estar hecha para múltiples funciones, puedes darle buen uso o no darle buen uso, ¿no? La voluntad humana, imagínate, con un cuchillo. Tú puedes coger un cuchillo y cortar el pan, poner mantequilla, pero puedes matar a alguien también. Pues tú tienes que ver la voluntad humana como algo parecido. No es, la voluntad humana es la que te va a disponer para llevarte al cielo o para apartarte de Dios, ¿no? Y fíjate en una de las lecturas que hemos leído ahora, fíjate cómo dice Jesús, el primer acto en la criatura es la voluntad. No fue la memoria ni el entendimiento que produjo la separación con Dios, fue la voluntad. Y dice Jesús, ya todo lo que viene a partir de ella, mira, esta fue la última que leímos, la última lectura, no, la penúltima, dice, todos los demás actos, sean malos o buenos, entran en el orden secundario, para que te fijes cómo es la voluntad humana, ¿no? Y luego vamos a llegar a un punto donde vamos a hablar del intercambio de vida, porque esa voluntad humana que guarda todos nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras miradas, nuestros pasos, todos nuestros actos, Jesús habla también de la voluntad divina y dice, pues la voluntad divina, imagínatela también como una caja. Y en esa caja están todas las obras de Dios, la creación, la redención, la santificación, todos sus atributos divinos de belleza, amor, santidad, pureza, benignidad, bondad, misericordia, justicia, mansedumbre, todo está dentro de esa caja y se da ese intercambio de vida donde yo le voy a dar mi caja y él me va a dar la suya y va a poner en mis actos todo lo bello, lo hermoso, lo bueno que es él, ¿no? Eso entraremos, ¿no? Y vamos a hablar. Eso para mí solamente tiene una palabra, un adjetivo, que es un regalo. Es un regalo inmenso que puede hacer eso, ¿no? Es un regalo. Es un regalo que nos faltará vida para profundizar, conocer lo maravilloso de este regalo, ¿no? Bueno, para alcanzar el merecimiento, ¿no? De poder llegar ahí. Para alcanzar el merecimiento de poder llegar ahí, pero es que es más fácil de lo que pensamos porque son los méritos divinos de Jesús que se ponen en nuestros actos, ¿no? Entonces lo tenemos que dejar, Javier. Así que le decimos a nuestros hermanos que muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, por su apoyo, por sus comentarios y que cualquier duda ya saben que pueden escribirnos, estamos aquí con mucho cariño, con mucha humildad y con mucho respeto para poder compartir con ustedes, ¿no? Y nos despedimos con esta hermosa oración de nuestra Con la Madre. oración de salida. Madre mía, te amo. Y tú, ámame y dale un sorbo de voluntad de Dios a mi alma. Y dame tu bendición para que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. Fiat. Fiat.